Si estás en el proceso de gestionar toda tu historia clínica de forma electrónica y tienes la duda si el consentimiento informado hace parte integral de ella o no y deberías manejarlo electrónicamente, esta cápsula conversatorio es para ti. Ok, bueno, bienvenidos a esta cápsula que más que cápsula es una entrevista. Hoy tenemos una invitada súper especial, alguien que personalmente conozco desde hace algún tiempo, conozco cómo es su profesionalismo, su conocimiento. De hecho, recurro a ella en muchas ocasiones cuando tengo dudas en algunos temas específicos de normatividad. Ella es Sandra Milena Quiroga. Bienvenida, Sandra, a acompañarnos el día de hoy. Hola Juan, con todo gusto. Muy buenas tardes a todos los participantes de este webinar. En este momento ya veo que se están uniendo varias personas, entonces qué rico que podamos tener esta media horita de conversatorio en un tema que es muy relevante para todos nosotros en el ámbito médico y es acerca del consentimiento informado y todo este atropello de tecnología que nos ha llegado en el sector salud y pues producto de la pandemia aún más, en el cual vemos la necesidad de estar como a la vanguardia de todo lo que en la legislación ha estado gestándose y ver Sí. cómo en nuestras organizaciones podemos irlo implementando. Entonces, bienvenidos todos a este webinar. Así es, Sandra. De hecho, terminó tu presentación. O sea, Sandra es bacterióloga de profesión. De hecho, yo la conocí hace, bueno, algunos años, ¿sí? Cuando ella ejercía, pero se ha ido especializando en gerencia de laboratorio, ¿sí? También tiene una gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Es auditor interno certificado y tiene muchísimo conocimiento en todo lo que tiene que ver con laboratorio clínico, ¿sí? Y en el sector de la salud. Así que, bueno, es realmente un gusto y un honor tenerte aquí, Sandra. Y bueno, ¿qué nos vas a contar hoy? Bien, bueno, no con el ánimo de ser la más experta, pero sí de revisar juiciosamente muchas cosas. Yo les quiero compartir hoy una agenda en este ratito que se trata de que revisemos un poquito el marco legal básico del consentimiento informado, inicialmente para que podamos atar muchos requisitos que se van sumando, ¿cierto? Que luego naveguemos acerca del marco legal del consentimiento informado electrónico, que allí nosotros podamos revisar también como una normatividad que se ha venido gestando ya desde hace más de 20 años, empieza a relacionarse con los procesos de transformación digital en las organizaciones. Y de pronto a alguien le suena familiar la interoperabilidad de la historia clínica como un componente en el sector salud que ha cobrado muchísima relevancia y que de hecho estamos estrenando ahorita marco normativo. Entonces, digamos que por esos tres aspectos vamos a ir navegando. Las preguntas que tengan los participantes nos las pueden dejar a través del chat. Al final del ejercicio del webinar, pues vamos a tener el espacio para resolver preguntas, con la promesa de que la pregunta que no podamos resolver dentro de este webinar, elevaremos la consulta a donde la debamos elevar para poderle responder a todos los participantes y no quedarnos con ninguna duda respecto al tema del consentimiento informado. Dicho esto, Ahí de pronto hago la aclaración. Por favor, nos pueden dejar los correos electrónicos en el chat y esta presentación que está haciendo Sandra se las vamos a hacer llegar para que pues no tengan ahorita que anotar, sino puedan concentrarse, ¿vale? bien. Entonces, dicho todo esto, entonces nosotros arrancamos acá por nuestra navegación acerca del consentimiento informado. ¿De dónde arranca todo este tema del consentimiento informado? De nuestra Carta Magna o Constitución Política. Allá en la Constitución Política nosotros tenemos el asidero de toda la normatividad del consentimiento informado, que se basa en que Colombia es un Estado social de derecho que está fundado en el respeto a la dignidad humana. Entonces, como está fundado y está gestado con ese derecho universal que tenemos, que es el derecho a la dignidad, el consentimiento informado es visto como una herramienta que permite conservar esa dignidad humana a la hora de la prestación de un servicio de salud. Entonces, por eso partimos de esta Constitución. Luego por allí, en el año, en
81 se gestó la ley 23. Esta es toda la que regula la ética médica, el código de ética médica. Y allí en el artículo 15, 16 y 17 es donde está el pedirle exclusivamente a nuestro paciente el consentimiento sobre un procedimiento que vaya a implicar un riesgo para él, y más cuando puede haber un riesgo injustificado. Entonces, desde allí entonces empezamos en el año 81 a hablar de consentimiento informado, de necesidad de traer ese consentimiento informado como un registro, una evidencia de que el paciente consintió que yo tomara un riesgo sobre un procedimiento que le iba a hacer. Luego, en el año 2003, la ley 841, que pues es la ley del bacteriólogo, esta ley también tiene en el artículo 24 el deber del bacteriólogo de cumplir con todos los protocolos de consentimiento voluntario informado. Y aunque en esta ley el contexto está básicamente direccionado a la investigación clínica y a la investigación clínica en menores de edad, pues no deja de ser interesante ver cómo también desde nuestra profesión siempre ha estado el marco legal que regule estos protocolos de consentimiento informado. Con la resolución 2003, la anterior resolución que teníamos de habilitación, allí también estaba contemplado dentro de la historia clínica, y pues desde el año 2012, la resolución 4343, que en el numeral 4.2, ella nos trae la Carta de Derechos de los Pacientes. En esta Carta de Derechos de los Pacientes, un derecho fundamental del paciente es a estar totalmente informado sobre el procedimiento médico que le van a hacer y poder decidir si lo acepta o no lo acepta. Entonces, digamos que muchas veces nosotros como IPS, como organizaciones que estamos en salud, de pronto vemos de forma parcial cada una de estas normatividades y cada una de estas regulaciones, y no nos damos cuenta que se vienen interrelacionando entre todas ellas para pues consolidar un requisito que debe cumplir con unas características al final del ejercicio. En este momento, pues el consentimiento informado. Luego, en el año 2019, emitió el Ministerio de la Protección Social la resolución 3100, que es la que regula todo el sistema único de habilitación para todos los servicios, todos los prestadores, tanto independientes como IPS, y en el estándar de procesos prioritarios, en el numeral 4.5, nos dice que la IPS o el profesional independiente debe garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado. Ya da por hecho que yo tengo un consentimiento informado que estoy aplicando, y lo que me pide en esta resolución es que garantice que es funcional. ¿A qué hace referencia esa funcionalidad entonces? A que yo garantice que el contenido del consentimiento informado es suficiente para que cumpla con el objetivo previsto. Ya más adelante lo vamos a ver. Y no podemos dejar pues atrás el decreto 780, que es el decreto único reglamentario del sector salud, que desde el año 2016 nos viene hablando del derecho al consentimiento informado, y aunque en este decreto digamos que está explícito para el VIH en el caso de las pruebas de laboratorio, digamos que no se eximen el resto de procedimientos que debamos hacer. Procedimientos que tengan un grado de invasividad, un grado de riesgo, que tenga que el paciente darme a mí el permiso para poder ejecutarlo, consentir que lo puedo ejecutar. Entonces, es un marco regulatorio amplio, es una base legal amplia que pues ha estado acá desde muchos años atrás. No es algo nuevo que tenemos nosotros en nuestros IPS. Ahora, viendo también esa base legal, en la resolución 3100 hay una definición muy interesante en la parte inicial del estándar de historia clínica y registros, que es lo primero importante que nosotros debemos también saber acerca del consentimiento informado, que hace parte de un anexo de la historia clínica. La historia clínica es considerado pues todo el registro de atención médica, más todos los anexos, que son 11 anexos. Uno de esos anexos es el consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado hace parte integral de la historia clínica. Todo lo que compete en cuanto a legislación de historia clínica también está cubriendo el consentimiento informado como marco regulatorio.
¿Cuáles son las características entonces que nos da ese marco regulatorio y que nos dice que debe cumplir el consentimiento informado? Entonces, arrancamos porque sea libre. La esencialidad del consentimiento informado está sedimentada en la libertad. Libertad del paciente para aceptar de forma libre, voluntaria, consciente, el procedimiento médico, la intervención médica que se le va a efectuar. Esa libertad tiene que estar basada en una suficiencia de información. Entonces, yo le debo entregar toda la información a mi paciente que lo haga consciente de ese acto asistencial, ese acto médico, acto odontológico, acto de laboratorio clínico, en general, procedimiento de atención que se le vaya a generar a ese paciente. Entonces, allí también hay un componente importante y esencial, es la suficiencia del consentimiento informado. Otra parte es detallado. Debe ser detallada de acuerdo a la complejidad del procedimiento que yo le voy a hacer a mi paciente. No es lo mismo diseñar un procedimiento de consentimiento informado cuando yo tengo un procedimiento de bajo riesgo, como por ejemplo puede ser una venopunción, a tener un procedimiento que implica, por ejemplo, una endoscopia, una invasión mayor, un riesgo de infección mayor, o implica un procedimiento quirúrgico, una herida abierta, expuesta. Entonces, este procedimiento de consentimiento informado también debe generarse con cierto detalle de acuerdo a la complejidad que se tiene. ¿Qué implica detallarlo? Que yo le cuente a mi paciente o a mi usuario los beneficios que va a tener con el procedimiento, los riesgos a los que se expone, alternativas de tratamiento, alternativas diagnósticas, alternativas al procedimiento que yo le estoy proponiendo y las implicaciones que va a tener el hecho de que él pues decida hacerlo o decida no hacerlo, ¿cierto? Entonces, para esto es súper importante que yo diseñe la información del consentimiento informado, la estandarice dentro de mi organización basada en ese listado de procedimientos que yo tenga y a cada una de ellas pues yo le identifique beneficios, riesgos, alternativas, implicaciones para que el paciente sea un paciente suficientemente informado acerca del procedimiento que yo le voy a efectuar. Importante entender la reversibilidad del consentimiento informado. Así el paciente haya firmado un consentimiento, en cualquier momento de la prestación del servicio, él puede revocar ese consentimiento informado y yo debo tener establecidos los mecanismos mediante los cuales mi paciente puede revocar esto. Entonces, ese es un componente también muy importante, un elemento esencial del consentimiento. Y otro, la validez legal, ¿cierto? Entonces, aquí ya vamos ahondando en que pues el consentimiento informado es un documento que me sirve de soporte y anexo a la historia clínica siempre y cuando tenga una validez legal, cumpla con unos trámites que están establecidos por la normatividad correspondiente, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es esa normatividad correspondiente entonces? Vamos entonces a ver acá un poco todo lo que es el componente legal ya de la historia clínica que nace con la resolución 1995 del año 1999, en el cual se reconoce el derecho de la IPS a utilizar programas automatizados para diligenciar y manejar las historias clínicas, así como sus anexos. Y este digamos que es un tema textual de la resolución 1995 y muy válido para que nosotros como organizaciones podamos adoptar sistemas o programas automatizados, software, herramientas de transformación digital que nos permitan a nosotros poder hacer el manejo de la historia clínica y de sus anexos y que pues eso esté dentro del marco legal. Entonces, una historia clínica es válida en este momento en medio electrónico. La ley 1438 del 2011, en el artículo 112, en el parágrafo que se encuentra dentro de este artículo, nos dice que la historia clínica única electrónica debe ser de obligatoria aplicación antes del 31 de diciembre del año 2013. Entonces, esta legislación que se dio en el año 2011 empezó a implementar, dio un plan para que esa historia clínica tuviera plena validez probatoria ante una demanda, por ejemplo, una queja, un evento adverso de un paciente. Entonces, importante que en este momento nosotros tengamos claro que la historia clínica debe ser historia clínica electrónica. Ya la historia clínica física
no se debe usar porque ya tenemos un marco normativo que lleva a todas las instituciones al manejo de la historia clínica en este soporte electrónico. Luego la ley 2015 del año 2020, ¿cierto? Y digamos que saltamos un poquito, 10 años después, a la legislación que le dio nacimiento o continuidad mejor a esto que en el año 2011 era, señor prestador, le solicitamos que usted implemente la historia clínica electrónica porque es la forma en que va a hacer que el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud tenga continuidad, tenga accesibilidad. Y entonces en el año 2020, mediante la ley 2015, dijeron, ahora nosotros necesitamos que haya una interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad en la historia clínica? Que sea una historia clínica única, que sea dueño de esa historia, el titular de la historia clínica, es decir, que la historia clínica ya deja de ser propiedad de la EPS Compensar, del prestador Fundación El Buen Amigo o de la IPS Santa Teresita. Ya la historia clínica va a ser una historia clínica única, ¿cierto? Que es dueño, el paciente es dueño de su historia clínica y es él quien da la potestad de quiénes pueden tener acceso a esa historia clínica, su prestador de salud, su médico y qué sé yo. Entonces, con esta interoperabilidad, pues ha llevado a que si yo quiero que sea interoperable, pues yo tengo que hacer una homologación de que todo el mundo esté en el mundo digital, ¿cierto? O sea, todos los prestadores estemos en un entorno digital, generando información al sistema de forma digital, y que sea una información que se pueda unir, que se pueda juntar y que pueda ser manejable entre todos los operadores del sistema. Entonces, acordémonos que acá el sistema tiene los fondos de garantías, tiene el ministerio, tiene las diferentes seccionales de salud, las CPS, las IPS, los profesionales independientes. Entonces, como son muchos actores dentro del sistema, pues viene la necesidad de darles un marco normativo para que pues ellos se acojan a él y puedan empezar a implementar esto. No podemos dejar por fuera que en el año 2012 vino la ley 1581 y, digamos, esta ley nos dice es acerca de la protección de datos personales, ¿cierto? El titular de los datos personales y también cobra gran importancia porque muchas veces en nuestras organizaciones nosotros decimos, la ley de habeas data o de la protección de datos y nosotros la asociamos directamente a que si le pido la cédula al paciente, pues él me tiene que dar permiso para que yo tenga su cédula. Y fíjense que no, el alcance va mucho más allá, el alcance va hasta la historia clínica, todo el registro clínico de salud, su diagnóstico, su tratamiento, los medicamentos y cualquier procedimiento que yo le hago en mi IPS. Entonces, esta parte también de protección de datos personales hace parte de ese marco jurídico, de ese entorno electrónico. El 25 de junio pasado se emitió la resolución 866 del 2021, en la cual ya reglamenta la ley 2015 del 2020. Entonces ya me va a decir en el artículo 24, señor prestador, usted tiene unas responsabilidades dentro de este sistema de salud que están asociadas a la historia clínica interoperable y usted me tiene que garantizar que va a empezar a hacerle un tratamiento a los datos con ciertas características de un sistema de información, con cierto lenguaje, para que yo, pues, como Ministerio de la Protección Social, pueda garantizar esa interoperabilidad de la historia clínica. Entonces, básicamente esto para decir que es una realidad que tenemos que tener procesos de digitalización. Pero entonces, ¿qué hacer? Porque muchas veces nosotros decimos, ¿será que es válido? O sea, decir que tengo el consentimiento electrónico. Si, por ejemplo, yo hago que el paciente me firme, luego lo escaneo, lo digitalizo y lo pongo en una carpeta y eso me servirá a mí como esa historia clínica interoperable y electrónica que me están pidiendo, pues la respuesta es no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es esa parte que yo hago de tomar un documento y generar la firma de ese documento y luego escanearlo, no se considera como el equivalente a una firma electrónica manuscrita, ¿cierto? Digamos que este documento, al yo poder escanear mi garabato y de pronto ponerlo en PDF y eso, pues tendría que entrar a probar que el documento si es válido, que si es idóneo, que si es legal, de acuerdo pues al Código General de Proceso, que pues establece que la firma
tiene la validez jurídica siempre y cuando se logre verificar la autenticidad de quien hizo esa firma. Entonces allí yo ya entraría como en complicaciones porque pues cómo yo puedo asegurar que efectivamente fue el paciente el que fue y me firmó y que él no repudió esa firma y que tenía validez y autenticidad. Entonces, digamos, es un tema un poco complejo. Recordemos que el consentimiento informado tiene dos procesos de firmas. La firma de la persona que está haciendo el procedimiento del consentimiento informado y la firma del paciente que está aceptando el procedimiento sobre el cual yo le estoy informando, ¿cierto? Entonces son dos firmas que deben ir allí en el documento. Entonces vienen unos conceptos. Perdón, Sandra, ahí sabes que es súper importante también tener en cuenta que cuando tú generas un documento en medio físico, el medio físico es tu documento original. Eso quiere decir que así tú lo escanees y hagas un proceso adicional, ¿sí? O sea, tu documento es ese documento en físico. Mientras que si tú lo generas en digital, entonces pasa lo que tú mencionas, ¿sí? O sea, ahí se pueden garantizar este tipo de cosas. Entonces, por eso es que Sandra menciona que esa, pues no, obviamente no va a ser una práctica aceptable en el futuro, pero sí es importante entender por qué. Porque es que a veces algunas personas dicen, bueno, pero ¿por qué si yo tengo mis consentimientos o mis documentos en físico? Es como si ustedes tuvieran una historia clínica y en la historia clínica al final llegaran, la escanearan y la subieran a algún lado. Entonces uno puede decir, la tengo en digital, pero su medio original y cómo se generó fue en físico, así que realmente ese es el origen y lo que se debe conservar. Es correcto, es correcto. Gracias, Juan, por el apunte acá, que viene muy al caso, porque claro, digamos que la validez legal del documento es el medio de soporte donde se generó. Entonces, si yo lo genero físico, ese medio de soporte es el que va a servir como soporte legal. Y pues de allí vienen unos problemas también a los que nos enfrentamos nosotros, y es el tiempo de conservación cuando yo hago esa firma manuscrita. Acabamos de decir que si lo generé físico, lo debo mantener durante 20 años en físico, porque 20 años es el tiempo de retención de una historia clínica. Entonces, 20 años de consentimientos informados, si yo atiendo 1000 pacientes al día, podría ser un archivo insostenible para seguirlo manejando a través de la firma manuscrita. Entonces, por eso digamos que esto está ya muy revaluado, y sobre todo porque el marco legal me está diciendo que yo necesito tener la historia clínica electrónica, o sea, que definitivamente yo debo llevar a la generación en un medio electrónico de ese consentimiento informado como anexo y parte integral de la historia clínica. Entonces, también les traigo a colación los 3 tipos de firma que también están en la resolución 3100, y pues cuando ustedes vayan allá al estándar de historia clínica se van a dar cuenta de por qué en ese manual único de estándares de habilitación empiezan a hablarnos de firma digital, electrónica certificada, cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Bueno, yo no soy ingeniera, de esta parte pues tal vez no soy la persona idónea de manejarla, pero lo que sí les quiero contar es que una firma digital, o sea, todo este proceso de poder firmar un documento, ya sea un contrato de trabajo, un consentimiento informado, cualquier documento que se genere que requiera la aceptación de las partes, está normado por unas leyes, ¿cierto? La ley 527 del 99 principalmente, y nos ha dicho, aquí en el territorio nacional, usted puede tener una firma digital, una firma electrónica o una firma electrónica certificada. La firma electrónica certificada, digamos que está en un top muy alto, y es, por ejemplo, la firma que utilizamos nosotros para todos los procesos ante Supersalud, ante PISIS, ante Ministerio, que, digamos, una entidad que está certificada como una entidad autorizada para emitir firmas electrónicas certificadas, me entrega a mí una firma que está certificada, ¿cierto? Tiene un certificado válido, porque ella hizo una validación de mi identidad, ella hizo una validación de mis datos de correo electrónico, ella tiene un canal por donde me informan a mí cada vez que yo firmo algo. Entonces, esta firma electrónica certificada es una firma en la cual pues la integridad de la firma, el no repudio a la firma y otros aspectos están contemplados, y es, digamos, de una alta seguridad, pero obviamente un alto costo. Si vamos a ver en el mercado, pues yo tengo que disponer de $500,000 para poder tener una firma electrónica certificada. Luego viene la firma, digamos, digital, en la cual, digamos que yo tengo un valor numérico, o pues las personas que hemos estado de la mano de pronto de la DIAN con mucha frecuencia, es que
a mí me generan como un código numérico, un código que le da autenticidad a esa firma que yo estoy plasmando allí. Y está asociada pues a un proceso matemático que permite saber qué persona se logueó o qué persona tiene las claves de esa firma que yo estoy dejando. Y pues el no repudio se lo mandan a uno a través de un correo electrónico donde le informan, usted ha firmado tal declaración de renta, usted ha firmado tal declaración de impuestos, o usted ha firmado este consentimiento, ¿cierto? Entonces, ahí ya también yo ya tengo unos niveles importantes de seguridad, de integridad en la firma y de no repudio en la misma. Y pues tengo también unas firmas electrónicas que están desarrolladas con unos códigos, datos biométricos o claves pictográficas, que es un poco lo que utiliza la notaría, ¿cierto? Ahí les voy dando como el ejemplo de dónde están usando cada una de ellas. En la notaría, si yo voy a autenticar un documento, a mí me pasan una tabla y yo hago mi garabato, ¿cierto? Como si yo firmara manuscrito, ¿cierto? Pero en una tablet. Pero ese garabato mío, ¿cierto? Va acompañado de un código, de un dato biométrico que puede ser la huella, que puede ser un envío de un mensaje a mi correo, un código numérico que se genera una vez se genera la firma, lo cual respalda la autenticidad de la misma. Entonces, digamos, estos tres tipos de firmas son válidos para hacer el consentimiento informado, ¿sí? Es válido implementarlos. Eso también es sistema, digamos, marco legal y normativo de los diferentes tipos de firmas. Ahora, el sistema de información clínico, que también es una resolución que está en la norma de 3100, es todo sistema de información que me permite a mí generar cualquier elemento constitutivo de la historia clínica. Entonces, piensen ustedes que son un prestador muy pequeño, que posiblemente no es una IPS que hace procedimientos médicos y que tiene un procedimiento muy sencillo, pequeño, un odontólogo, un laboratorio clínico, pues yo puedo tener un sistema de información clínico que no necesariamente es un software de historia clínica, a través del cual yo pueda emitir esos consentimientos informados con las características de conservación, de recuperación, de disposición final, de seguridad, al momento de generar este documento. Entonces, esta definición la traje muy a propósito, porque es una nueva en la resolución 3100 y pues a mí me permite también poder echar mano de otros aplicativos que estén por allí. Pero, ¿cuáles aplicativos? Entonces, aquí nosotros caemos en el pecado a veces como IPS de querer hacer la transformación digital a través de un formulario, por ejemplo, de Google, o un formulario de Teams, o un formulario del Outlook, o de los diferentes aplicativos que ahora nosotros tenemos de correo electrónico y otras cosas. ¿Qué pasa? Que es importante no olvidar todo este marco legal del que hemos venido hablando y saber que para poder hacer la transformación digital y poder tener ese consentimiento informado electrónico, pues yo lo primero que debo tener es un sistema de información clínico que a mí me respalde unos componentes mínimos de seguridad de la información. Entonces, que tenga por lo menos un usuario y una contraseña para saber la identidad de la persona que está generando el registro. Pues dos, que me pueda asegurar un backup de la información y todos los procedimientos de manejo de historia clínica y sus anexos que me piden conservación, acceso, adulteración y prevención de la destrucción accidental. ¿A qué me refiero con esto? Pues tiene que ser un sistema que haga un backup continuo, porque pues no se me pueden borrar a mí los datos, que me permita conservar durante 20 años la información de esos consentimientos informados y no vaya a colapsar y no vaya a dejar de servirme, que el acceso esté dado por unas contraseñas, unos usuarios definidos que tienen unos permisos y roles, y que una vez se genera la información, también se controle el acceso a esa información que ha estado generada de consentimientos informados, y que es imposible adulterar el registro después de que se generó, ¿cierto? Esos son unos componentes muy importantes a la hora de pensar en qué sistema de información clínico yo voy a utilizar. Luego, pues ya viene la parte fácil, que es definir el contenido del consentimiento informado, que esto pues está de acuerdo al paquete instruccional del Ministerio de la Protección Social de consentimiento informado, en donde allá me dice cuál es el contenido mínimo, los requisitos mínimos del consentimiento, los datos del paciente, la edad, quién lo está atendiendo, a qué procedimiento se va a someter, riesgos, beneficios, complicaciones y demás. Y por último, la firma de aceptación de tanto la persona que está haciendo el procedimiento de consentimiento informado como de la persona
que va a recibir el tratamiento, que en este caso es el paciente. Y esto pues debe estar de acuerdo al requisito legal. Entonces, el documento donde nosotros queramos hacer esa firma debe ser un documento que me permita a mí garantizar ese requisito legal. Por eso un formulario de Google pues puede garantizarme el contenido, de pronto me puede garantizar el control de acceso, pero podemos ahí poner la firma y garantizar que la persona que está poniendo la firma no la está repudiando. Podremos nosotros al final del ejercicio poder garantizar que quien puso el garabato en ese formulario de Google o quien puso la conformidad es el titular de los datos personales, es la persona dueña de la firma y a quien yo le iba a hacer el procedimiento. Son como interrogantes que quedan al final de este ejercicio, y siendo muy rigurosa con el tiempo, ya he terminado mi presentación con respecto al consentimiento informado. Entonces, no sé, Juan Carlos, miramos si tenemos preguntas, cómo vamos a hacer estos procesos, soluciones que podemos tener a la mano para poder implementar esta transformación digital del consentimiento informado. Aquí es muy importante que nosotros dentro de la organización establezcamos las características de ese sistema de información clínico. Como les venía diciendo, no es necesario contratar un software de historia clínica cuando yo soy un prestador pequeño que solamente emito consentimiento informado, o sea, no emito la totalidad de la historia clínica, sino pues hago parte, por ejemplo, de un apoyo diagnóstico. Entonces, aquí yo debo garantizar el consentimiento informado que va de acuerdo al procedimiento que yo voy a hacer. Entonces, acá tenemos una pregunta en el chat, me dice, ¿cómo se manejaría el consentimiento informado para una persona que no sabe leer ni escribir, ¿cierto? Entonces, aquí es donde tengo que echar mano de los otros controles que de pronto les hacía caer en cuenta por ahí arriba, que está el control biométrico, ¿cierto? Entonces, una persona, para poder yo tener una fortaleza de procedimiento de consentimiento informado, puedo también establecer el control biométrico donde la persona me deje su huella, y con su huella avale que el procedimiento, pues, lo está autorizando, ¿no? El consentimiento informado, digamos, si yo quisiera ahondar en que funcione para el 100% de mi población, deberíamos empezar a pensar en tenerlo en braille, en inglés y español, en lenguaje indígena, si estoy atendiendo una población indígena, que tengo que tenerlo en un lenguaje claro y que lo entienda el paciente, al cual yo me lo voy a dirigir con ese procedimiento de consentimiento informado, ¿cierto? Pero sí es importante entender qué volumen de pacientes atendemos, para que amerite tener otras disposiciones alternas en el consentimiento informado. La fotografía, digamos que la fotografía puede ser un mecanismo y si vamos de pronto al ámbito de la salud ocupacional, hacer el registro fotográfico de la persona que nos está generando la firma respalda la autenticidad del firmante y del titular de los datos que están generando esa firma. Puede ser un mecanismo adicional que respalde la firma electrónica, la firma digital, de hacer el registro fotográfico, ¿no es correcto? Okay, ahí es importante de pronto en ese punto tener en cuenta que el documento se debe conservar. O sea, el hecho que se haga, por ejemplo, un formulario, si tenemos la posibilidad de obtener esa información, garantizar la autenticidad, la integrabilidad de ese documento, la disponibilidad, sería totalmente válido. Entonces es súper importante, por ejemplo, yo sé que hay unas versiones de Google que permiten hacer eso. Creo que pues, o sea, no todas, pero sí puedes averiguar cuál de ellas permite tener eso, garantizar que ese documento quede y sea realmente íntegro. Por acá en el chat tenemos una pregunta, que las consecuencias que existen, que un paciente llega a tener un evento adverso y se revise después de hacer el análisis del evento adverso si fue clara la información o no fue clara la información. Claramente una de las cosas por las que el consentimiento informado empezó a existir es por esa necesidad de defensa del médico, y no quiere decir que el hecho de tener un consentimiento informado haga que el médico ya salve su responsabilidad o el profesional de la salud ya salve su responsabilidad, claro que no. Pero si yo no logro demostrar como prestador de servicios de salud que hice el procedimiento de consentimiento informado de acuerdo a las características que vimos en la diapositiva de consentimiento informado,
pues allí yo puedo estar frente a un evento adverso que era prevenible, ¿sí? Entonces, los eventos adversos que son prevenibles básicamente son culpa de la organización. Entonces, si no fue clara la información, pues es porque era perfectamente un evento adverso prevenible. Entonces, cuando yo haga la clasificación y el reporte al ministerio de mis eventos adversos, allí podré clasificar que pues esos eventos adversos los pude haber prevenido haciendo un consentimiento informado. Digamos que el evento adverso tiene un componente importante que es que no es punitivo, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo decir un evento adverso a decir una demanda. Si yo digo una demanda de un paciente que sintió, o sea, sufrió daño y por eso me está demandando a mí, y yo no le puedo demostrar que en el procedimiento de consentimiento informado lo informé lo suficiente para que él diera su aval al procedimiento y le hice tomar un riesgo injustificado, ahí sí yo puedo ir a los tribunales de ética de la respectiva profesión. Entonces, es un documento supremamente importante en la parte asistencial. Claro que sí, doctora Clara del Socorro, tiene razón con el uso de la huella. La huella se puede utilizar como mecanismo de control y verificación de la identidad del usuario. La huella, ya sea una huella al lado de una firma manuscrita o la huella a través de un control biométrico. Claro que sí. Sandra, una pregunta. No sé si tú has visto instituciones donde de pronto actualmente hagan las autorizaciones. Hace poco yo estuve en una y la autorización pues la firma uno, pero uno nunca ve el documento que está firmando. Es decir, pues hay como una tablet donde tú llegas y colocas la firma, pero nunca ves ese documento. ¿Ese tipo de firmas realmente sí van a ser válidas? No, no, en el contexto del paquete instruccional del ministerio no es válido. No es válido tampoco que en la orden médica, por ejemplo, en la parte final, en una línea, uno diga, doy mi consentimiento solamente y ponga su firma al lado. El consentimiento es un documento que, como ustedes lo veían en la diapositiva por acá, debe tener toda la información acerca de los beneficios, riesgos, alternativas, implicaciones y toda la información que haga consciente al paciente del acto asistencial. Quiere decir que el consentimiento informado es un consentimiento que son más o menos 2 páginas para una venopunción, pueden ser unas 3 páginas para una obtención de una orina con sonda, pueden ser fácilmente 5 páginas para un proceso que implique anestesia. Entonces, allí está toda la información. Si yo no logro demostrar que eso es la página 5 de 5 páginas que me firmó el paciente, no es válido el consentimiento informado. Debe ser íntegra la información, completa. Ok, eso quiere decir, por ejemplo, que de pronto, si algunos de ustedes en las instituciones manejan algo de este estilo, es importante que hablen con su proveedor o con la persona encargada de tecnología, porque hay que validar cómo pueden hacer que al final el documento sí lo llegue a ver el paciente y sí llegue a tener acceso a él posteriormente. ¿Sí? Sobre todo porque ahorita hay un marco legal y hay muchas cosas que están como, que no son tan claras. Por ejemplo, hace poco salió el decreto 526 para el lado de los contratos laborales, porque con todo esto de la pandemia se están haciendo contratos laborales donde colocaban, por ejemplo, la firma escaneada de una persona. Entonces, es claro que eso no es válido, pero algunas personas no lo tenían tan claro y eso a futuro puede traer algunas implicaciones. Entonces, es importante que lo puedan validar. Así es. Bueno, acerca de las fechas límites para implementar el consentimiento informado, bueno, la fecha límite para el consentimiento informado electrónico fue el año 2014, ¿cierto? Y lo dio la legislación de historia clínica en su momento. Recordemos que el consentimiento informado es uno de los 11 anexos de la historia clínica. Entonces, yo en el año 2014 ya debí tenerlo electrónico, en este momento ya lo debo tener disponible para que sea interoperable, en este momento ya debe estar con su firma digital, su firma electrónica certificada, como ustedes lo dispongan, de acuerdo a los mecanismos de costo, riesgo, beneficio que ustedes evalúen en sus organizaciones, pero el plazo venció hace ratico, ¿cierto? Estamos en mora, pasa que la legislación siempre va a tener un tiempo en el que mientras la conocemos, mientras nos adaptamos a ella y mientras hay los medios para la garantía,
pues ya está. Recuerden que nosotros cuando ingresamos al aplicativo del Registro Especial de Prestadores declaramos que cumplimos con el 100% de los criterios de los estándares de habilitación. El consentimiento informado está en el estándar de historia clínica y registro de la resolución 3100. También está en procesos prioritarios en el numeral 4.5, allí también me lo piden. Y esa resolución pues ya ahorita el 30 de agosto entra en vigencia absoluta, así que no puedo yo ir a declarar que tengo consentimiento informado cuando en este momento solamente lo aplico para VIH, por ejemplo, o lo aplico solo para toxicología. Recuerden que el consentimiento informado es para todos los procedimientos de atención que se realicen en la IPS o en el prestado. Para todos. O sea, una venopunción, tomarle una muestra para una glucosa, implica un consentimiento informado. Bien. Oye, Sandra, y eso quiere decir que también con esa parte de historia clínica integrada que mencionabas, o sea, si ya o sea, pasa lo mismo como con todas, llegó la ley, ya se reglamentó, entonces va a pasar un tiempo para que ya empiece a ser obligatoria. De una u otra manera, las empresas que manejan la historia clínica electrónica, pues van a tener que pedirle a su proveedor o sea, mirar cómo subir esa información allá, o van a tener que hacerlo manual, ¿cierto? O sea, sí, digamos que el periodo de transición ya pasó, ¿cierto? De esta resolución se gestiona en el 2019, se aprobó en ese año. El tiempo de transición vence ya ahorita el 30 de agosto, vence el periodo de transición para el cumplimiento de todos los requisitos legales que estuvimos viendo asociados a lo que era la habilitación como componente fuerte de historia clínica y consentimiento informado. Entonces, es importante, digamos, que tener en cuenta eso, que el periodo ya terminó. De lo otro, digamos que con el tema de cómo unirla, cómo integrarla y cómo hacerla interoperable, pues es que hacer un consentimiento informado manual, o sea, tenerlo ahí, que el paciente me lo firme manualmente y todo, lo que me va a quitar a mí es la opción de poder hacer una interoperabilidad con el sistema de información de historia clínica que tenga, por ejemplo, la EPS o que tengan terceros. Entonces, por eso, a colación, la normatividad que salió ahora el 25 de junio, que es importante que también nosotros como prestadores la tengamos en cuenta, que es la resolución 866 del 2021, que en esta nos puntualizan, yo como prestador de servicio de salud, como IPS, qué información, qué datos clínicos y cómo los debo manejar, en qué sistema y qué características tiene que tener ese sistema para que me garantice la interoperabilidad, ¿cierto? Entonces, esto digamos que es un poco en términos de ingenieros de sistemas, pero pues aprovechemos que Juan es ingeniero. Entonces, allí en esa legislación es cómo es la calidad del dato, o sea, cómo tiene que ser ese componente electrónico que nos permita hacer la interoperabilidad de nosotros como prestadores que generamos un consentimiento hacia una historia clínica que esté, por ejemplo, en otro sistema de información y que yo necesite unir mi consentimiento a esa historia clínica macro del paciente. Entonces, esa resolución está pues, recién emitida y vale la pena revisarla a la luz de todo esto que estamos viendo. Bueno, por acá nosotros teníamos como una pregunta, tenemos como mucho interés de que si les podríamos como mostrar un consentimiento actualizado en venopunción para VIH. Claro que sí, doctora, al correo podemos enviarle de pronto información acerca de esto, el modelo, el contenido. También el laboratorio, ¿qué consentimientos debe tener? El consentimiento de venopunción, si hace recolección con sonda, y todos los procedimientos que haga adicionales. El del VIH es un consentimiento informado especial que tenemos que tener con un contenido especial de una asesoría. De ahí para adelante, en toxicología, si yo tengo una venopunción, una toma de muestra citológica, una toma de muestra para VPH, un frotis de flujo vaginal, o sea, todas estas muestras, como tienen intervención sobre el paciente, requieren un consentimiento informado. Entonces, una glucosa requiere un consentimiento informado. Si yo le voy a suministrar una carga de glucosa, requiere un consentimiento informado un poco más extenso porque el riesgo del paciente va a ser mayor.
Tengo por acá el consentimiento informado, de poder enviarle el consentimiento a la persona que lo firma para que él lo tenga como evidencia de que él aceptó eso y no lo repudió, está correcto. Él puede llegar a su cita con el consentimiento en medio digital. Allí la dificultad que usted tendría es demostrar que la persona que lo firmó es efectivamente el paciente. Entonces allí pues hay que buscar otros mecanismos de autenticidad de la firma, de verificar la autenticidad. Solamente esa recomendación. Bueno, yo les agradezco mucho su tiempo. Por acá tengo una última pregunta. La reversibilidad del consentimiento. Claro, yo digamos que puedo tomar el consentimiento del paciente, pero también debo incorporar un procedimiento de disentimiento del paciente antes del procedimiento. Entonces, si el paciente me dio su consentimiento, pero estaba en la sala de espera y vio que un niño salió gritando, que un paciente se desmayó y ya quiere reversar, ¿cierto? O disentir, yo debo tener los procedimientos establecidos. Entonces puede ser, por ejemplo, un formato de disentimiento informado, en donde el paciente diga que pues él por decisión propia, por los riesgos que vio y todo, él va a desistir del procedimiento que se le va a hacer y que él entiende también los riesgos de ese consentimiento, ¿cierto? Entonces, esa parte también es importante. Acá tenemos un marco normativo amplio y podríamos quedarnos generando la respuesta a todas las preguntas. Los sistemas de información generan unos códigos QR. Bueno, esa pregunta sí creo que es para el ingeniero Juan Carlos. Tenemos, dice, Condor Suite genera un código QR para un formato. Bueno, claro que sí. Recordemos que muchos de los participantes de hoy son usuarios de Condor Suite, que es una herramienta que nos permite generar documentos electrónicos. En este caso, por ejemplo, uno de los documentos más comunes que usamos es el consentimiento informado. Y si se puede generar un código QR para los formularios, la respuesta es sí. Hay algunos clientes que han colocado un código QR en la entrada, ¿sí?, al laboratorio, y cuando las personas entran, pues lo escanean, lo diligencian, ¿sí?, y ya cuando pasan a la toma de muestras, pues ya el documento está diligenciado. Obviamente hay que cumplir con una serie de cosas, como importante validar la identidad a través del correo electrónico y bueno, este tipo de cosas, pero pues todo esto se organiza dentro del procedimiento. Aquí también dejé el correo electrónico de Sandra para las personas que de pronto quieran estar interesadas en ampliar algún tipo de información, que quieran de pronto estar en contacto con Sandra. Su correo ahí en el chat quedó, es sandra.quiroga@consultoriasintegrales.com. También les recuerdo que en Condor Suite, pues actualmente manejamos muchos de los documentos electrónicos para las personas de pronto que no conocen o no saben acerca del tema de Condor Suite y de JCATIC. Nosotros asesoramos también a las empresas a organizar todo ese proceso para que puedan generar sus firmas, ya sea de forma manuscrita, ya sea en validación en 2 pasos, en validación en 3 pasos, ¿sí?, con foto, sin foto, con OTP, bueno, diferentes cosas dependiendo de los niveles de seguridad que quiera establecer la organización. Una última pregunta que estoy viendo por acá, Luis Alberto, buenas tardes. Sí, entendemos que, digamos que los procedimientos de laboratorio son códigos únicos de procedimientos, ¿cierto? Entonces, ya como son procedimientos todos ellos, ninguno está exceptuado del consentimiento, y más porque el consentimiento pues es integral en cuanto a que el paciente consciente que yo le voy a analizar una muestra, consciente que le dije para qué era que le estaba solicitando esa muestra, que es propiedad de él. Entonces, por eso es importante integrar al consentimiento la ley de protección de datos y la demás normatividad que vimos durante esta charla. Entonces, sí, realmente para todo procedimiento se requiere el consentimiento informado. No hay excepto una cláusula de excepción en la legislación, en la 3100, ni en la normatividad que hemos visto. Entonces, pues como no está escrito en ningún lado, pues no hay excepciones. Listo. Ok, Sandra, muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Sabemos que o sea, es una recopilación de mucha información. Aquí por último en el chat dejé el correo de Sandra y mi correo. Si de pronto quieren contactarnos o quieren conversar sobre algún tema, alguna duda, con gusto estamos atentos. Reitero, Sandra, muy chévere compartir este espacio contigo y espero que podamos volver a compartir sobre otros temas.
Claro que sí, ojalá que no sea de tanta normatividad para que no se aburran, pero claro que sí. Un gusto haber estado con ustedes, que tengan una feliz tarde, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Igual. Bien, y como en JKTIC somos expertos en firma electrónica, les vamos a dejar aquí unos videos, ¿sí? Que seguramente serán de su interés para aprender qué deberían tener en cuenta cuando usen herramientas que hay en el mercado para hacer este tipo de documentos. No olvides suscribirte, la campanita de abajo, y nos vemos en el próximo video.